Streaming Channel presenta Los santos de los narcos, sus rezos y rituales en busca de protección y prosperidad. Durante los últimos años, los carteles de droga en México han dejado en claro las múltiples prácticas esotéricas que utilizan algunos de sus narcotraficantes para realizar sus actividades delictivas bajo la protección espiritual de diferentes personajes a los que le atribuyen poderes divinos. Muchas de estas prácticas también se han visto en Colombia, sumergiendo a barriadas enteras en el ocultismo y espiritismo. Si bien este no es un fenómeno nuevo, cada día aumentan las prácticas religiosas alternativas, desde la devoción a la Santa Muerte a un sinfín de santos apócrifos cuyas creencias en ellos continúan penetrando la cultura del narcotráfico y de los sectores más bajos en Latinoamérica. Tradicionalmente, el narcoesoterismo en países como México y Colombia ha sido el resultado de una distorsión y mezclas entre las creencias, rituales de la brujería, santería y las tradiciones propias de la religión católica. En México, el culto a figuras como la Santa Muerte tiene cientos de miles de seguidores en todo México, además de los altares encontrados en el centro histórico de la Ciudad de México. Ciudades como Ecatepec se han convertido en el bastión de esta práctica que atrae a criminales que buscan protección espiritual por fuera de la Iglesia Católica. Aquí te mostramos cuáles son las principales figuras y espíritus a quienes los narcos le rezan en búsqueda de protección y prosperidad. Número 1. Jesús Malverde. Jesús Malverde es por mucho la figura espiritual principal del mundo del narcotráfico en México. Se trata de un santo apócrifo muy popular y el cual ya exportó a otros países de Sudamérica su influencia en el mundo del narcotráfico. Tiene una capilla en Culiacán, Sinaloa, otra en Colombia y en Los Ángeles, en Estados Unidos, también se le rinde culto. La leyenda cuenta que este personaje era un delincuente del siglo XIX que se dedicaba a asaltar a la sierra de Sinaloa, ahora tierra de grandes carteles. Lo que obtenía supuestamente lo repartía entre la gente pobre. La devoción popular empezó cuando un capo de la región de nombre Julio Escalante ordenó matar a su hijo Raimundo por haber hecho negocios sin su consentimiento. Herido de bala y agonizando en el mar, el hijo suplicó a Malverde su ayuda y fue salvado por un pescador. A partir de entonces, se empezó a difundir la creencia en el mundo del narco. Ahora Malverde no solo tiene capillas y es internacional, sino también hay un número incontable de famosos narcocorridos en su honor y hasta una cerveza que lleva su nombre. Número 2. La Santa Muerte. Los cuernos de chivo no son la única protección que los carteles de la droga utilizan para blindarse de las autoridades. También hacen uso de los secretos de la santería para tratar de evadir la justicia, hacer prósperos negocios y eliminar a sus contrincantes. En México, cada vez son más los capos que no se conforman solo con elevar sus oraciones a Jesús Malverde, sino que lo peligroso de su actividad los ha llevado a adoptar otro tipo de guardianes. Uno de ellos, la Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto que, según los estudiosos, surgió hace décadas en el estado de Veracruz como una mezcla de creencias católicas, la fascinación que en el país se tiene por la muerte y algunas creencias de santería, pero es hasta principios de siglo cuando la figura se empieza a generalizar entre gente que se siente desesperada o que pertenece a algún grupo criminal. Uno de sus primeros templos se encuentra en el barrio de Tepito, en la capital mexicana, famoso por los negocios ilegales que ahí se desarrollan. Los creyentes consideran que la Niña Blanca, como también le llaman, puede avisar en sus sueños si hay algún peligro inminente o una traición. En 2007, un personaje llamado Jonathan Legaria Vargas, mejor conocido como Comandante Pantera o Padrino Endoque, pagó por erigir una figura de la Santa Muerte de 22 metros, pero meses más tarde fue asesinado en México de 250 tiros propinados por enemigos. El 3 de noviembre de 2012, la Niña Blanca volvió a hacer noticia cuando un grupo armado asesinó a tiros a 7 hombres que se encontraban frente a un altar de la figura. Número 3. Nazario Moreno, el Chayo. Nazario, el apóstol del narco, fue un capo que profesaba una gran fe a su distorsionada manera y como herencia dejó un libro con su doctrina. Nazario murió 2 veces. En 2010, el gobierno mexicano lo dio por muerto durante un enfrentamiento con marinos y soldados, pero seguía vivo. Fue recién en 2014 que falleció durante un tiroteo y se pudo comprobar su identidad. A él se le atribuye el haber creado una narcohermandad en la que mezclaba elementos religiosos
con prácticas criminales a sangre fría. El Chayo es uno de los narcotraficantes más extraños y violentos del catálogo nacional mexicano. Lo mismo meditaba que asesinaba, torturaba y cortaba cabezas por justicia divina, como justificaba en los mensajes que dejaba junto a sus víctimas. También obligaba a sus sicarios a cometer actos de canibalismo, según testimonios que ofrecieron en su momento las autoridades federales. Era parte de todo un proceso de iniciación que tenía que ver desde descuartizar y a veces preparar propiamente el corazón. Las llamaban cenas y eran ritos convocados por la noche en algún lugar seguro para la organización. Místico y esotérico, predicador y narcotraficante, hasta escribió un libro con sus pensamientos y su filosofía. Lo tituló Pensamientos. Se repartió como Biblia entre sus sicarios y traficantes, obligados a seguir los preceptos de su líder. El de Moreno es un ejemplo de la religiosidad que impera en el mundo del narco mexicano y de cómo su devoción católica convive con santos apócrifos para sus clases bajas. A esta figura de la cultura mexicana se le rinde honores y rituales para que los ayude a escapar de las manos de la ley y los proteja de los carteles enemigos. Es decir, cierra los caminos a posibles venganzas y ejecuciones entre bandas contrarias. Número 4. Orgun, dueño y señor de los metales, es un santo africano al que se le atribuyen poderes como el de controlar la riqueza, atraer el dinero y la prosperidad. Por eso los narcos lo honran para que se multiplique su ingreso y mantengan su patrimonio a salvo. Número 5. Ochosi. Uno de los santos más recurridos es Ochosi, al que se recurre para evadir la acción de la justicia. Ochosi es una de las deidades de la religión yoruba. En la santería sincretiza con San Alberto Magno y San Norberto. Particularmente en Santiago de Cuba es Santiago el Mayor. Número 6. Legua. Legua es el que abre o cierra caminos. Este espíritu es utilizado por los narcos para que las rutas donde trafican droga queden libres de riesgos y atraiga el dinero. Número 7. San Gregorio Taumaturgo. Los ojos del santo no se sabe bien si por deformación del observador o genialidad del artista miran con espanto lo que sucede a sus pies. Se dice que ofrece a los narcos amor, sabiduría, luz, conjuro, curaciones físicas y morales. Si uno deposita una moneda, promete multiplicarla 1.000.000 de veces. Algunos sicarios dejan flores ante la imagen, otros algo de comida. Número 8. Garras de Gavilán. En Colombia, el grupo de los urabeños es bastante conocido por sus prácticas esotéricas. En el pasado, las autoridades han incautado amuletos con rezos para protección de varios cabecillas. Uno de los más conocidos fue el operativo en el que murió Roberto Vargas, alias Gavilán, segundo al mando de los urabeños, y a quien se le encontraron 2 garras disecadas de un gavilán que usaba como amuleto de protección. Número 9. San Judas Tadeo. También se ha conocido que sicarios de distintos grupos criminales le rezan a San Judas Tadeo para consagrar sus balas antes de cometer un asesinato. Este santo es conocido por ser el protector de las causas justas o imposibles y se consolidó como uno de los santos de los criminales colombianos durante la época de la bonanza marimbera y el inicio del narcotráfico en los años 80 en Colombia. Cada rango tiene su santo, pero las creencias a cada deidad se dividen según el rango que se ocupe en la estructura criminal. En este sentido, los grandes capos siguen muy cercanos a la Iglesia Católica, pero los de abajo han desarrollado estos cultos alternos en gran parte al sentir que por la actividad que realizan no pueden acceder al perdón divino y eso les hace sentirse rechazados por la iglesia formal. Malverde es un santo de la clase media del sector criminal, que son como los trabajadores del narco que tienen que moverse de un lugar a otro y que se encomiendan a él muy frecuentemente. Muchas de las placas de agradecimiento por los milagros concedidos en la capilla de Malverde marcan una ruta, como de Irapuato a Chicago, de Culiacán a Nueva York, y estas placas son principalmente de las mulas o la gente que transporta drogas en los camiones. En el caso de la Santa Muerte, el rango de creencia está entre los secuestradores y personas que se dedican al robo, pero también se ubica entre la estructura más baja del narco, como son los sicarios y los llamados halcones, quienes vigilan. En este nivel están las clases más bajas del narco, casi lo que podemos llamar los desechables, de jóvenes del sur del país, que son contratados por capos norteños para matar gente o migrantes centroamericanos que están en la cárcel. De esta forma, podemos observar que la fe dentro del narco depende del trabajo criminal que se realice, pues entre más estresante e intenso sea, se necesita una figura más fuerte.
Los crueles rituales de iniciación. No todo queda en simples creencias, pues los delincuentes ligados al narcotráfico también ponen en práctica su fe en diferentes tipos de rituales. Cada cierto tiempo salen a la luz dramáticas historias que no dejan de sorprender y que en los casos más extremos incluyen sacrificios humanos. En 2014 se dio a conocer que el grupo delictivo Los Caballeros Templarios extraía órganos de sus víctimas como ritual de iniciación de sus nuevos integrantes. Según testimonios, las ceremonias estaban encabezadas por el fallecido Nazario Moreno, el Chayo o el Más Loco, fundador del cartel. Los rituales se convocaban por la noche en algún lugar seguro para la organización. Las llamaban cenas, aunque estaba muy lejos de ser un encuentro normal. Como un proceso de iniciación, utilizaban los órganos como el corazón, el cual obligaban a sus prospectos a comérselo. Sin embargo, los templarios no son la única organización que realiza ceremonias crueles para aprobar a sus nuevos miembros o como una forma de ascender en la organización. En la familia michoacana, los aspirantes a enrolarse en el grupo debían desmembrar los cuerpos de sus adversarios. Por otra parte, el grupo criminal Los Zetas secuestraban a los pasajeros varones de los autobuses que circulaban por el municipio de San Fernando y en algunos casos los obligaban a golpearse entre ellos con marros hasta morir. Los sobrevivientes eran reclutados como sicarios. Asimismo, el entrenamiento de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, los miembros adolescentes tenían que golpear con una tabla de madera a una persona desnuda y colgada de los pies. Este material fue presentado por Streaming Channel con información verídica publicada en portales de noticias como Infobae Latinoamérica, El Mundo, Diario El Tiempo y diversas fuentes en línea. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.